fue alcaldesa de Durán, ha sido asambleísta y ahora nuevamente va a ser es candidata, a la Asamblea Nacional por el distrito número 3 de la provincia del Guayas. ¿Cómo está, querida Alexandra? ¿Cómo va? Qué gusto de tenerla acá siempre. ¿Cómo ha ido? Muchas gracias, buenos días a todos los radioescuchas y a ti, Eduardo, y a todos los compañeros que nos están acompañando aquí en esta mesa. Pues siempre es importante tener el contacto con la ciudadanía para conversar de lo que está ocurriendo en estos momentos, la grave situación de inseguridad que vivimos en el país y obviamente lo que planteamos hacer desde la Asamblea Nacional y obviamente en concordancia con nuestra presidenta Luisa González a partir de agosto, ¿no? ¿Qué proyectos lleva Alexandra Arce a la Asamblea? Yo usted ha estado allí, ya la conoce. ¿Qué proyectos lleva? Mira, nosotros tenemos que estar siempre en sintonía con lo que está ocurriendo, en la ciudadanía, en nuestras ciudades, en el país. Yo represento el Distrito 3, que es Durán, las zonas norte, las parroquias centrales y rurales de Guayaquil, Playa, San Borondón, y bueno, lamentablemente hay un común denominador que es la inseguridad que estamos viviendo ahora. Yo creo que más allá de plantear leyes, pues nosotros tenemos un rol muy importante, que es la legislación, crear leyes, que cuando estuve allí, pues se aprobaron cerca de 11 leyes en beneficio de la seguridad de los ciudadanos y la fiscalización. Lamentablemente esto no funcionó porque la fiscalización se tornó como la tomaron como una especie de fiscalización, de persecución, y el inaccionar del gobierno nacional pues permitió que todo esto decante en la situación que vivimos en este momento. Yo he estado analizando mucho el tema de seguridad, pues en la Constitución se habla de la seguridad pública como algo macro, como algo general, pero no se habla de la seguridad ciudadana. Tengamos en cuenta que hace poco pasamos unas elecciones seccionales donde los alcaldes tienen toda la voluntad de querer trabajar por la seguridad de su ciudad, pero las leyes no le dan una competencia exclusiva, sino ciertas atribuciones o competencias que no permiten que haya más allá del accionar. Entonces, ¿qué quiero plantear en la Asamblea Nacional? Una ley que favorezca y que se trabaje desde lo local para la seguridad ciudadana, no en una forma macro como la seguridad pública que está en la Constitución. Hay 200 proyectos casi listos, aprobados en la Asamblea. Van a trabajar en algunos de ellos y algunos son importantes en seguridad y en algunos otros temas, Alexandra. ¿Van a trabajar? Bueno, sí, hemos vivido una pandemia, hemos vivido situaciones que nunca antes se habían visto en el Ecuador. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que trabajar en reformas de las leyes y ¿por qué no una asamblea constituyente? Son otros momentos. Ahora, muchos de nosotros, ya sea por la pandemia en su debido momento y ahora por la inseguridad que estamos pasando, muchas de las empresas optan, hasta las mismas instituciones públicas, en trabajar hacer el trabajo vía telemática. ¿Por qué no ya instaurar en la Constitución esa modalidad de trabajo? Entonces, vamos a atender la necesidad de lo que está ocurriendo ahora, necesidad política, necesidad social, necesidad económica y obviamente algunas leyes que quedaron planteadas en nuestro plan de trabajo en el 2021. Alexandra Arce, usted, todos sabemos, vive en Durán y va a tener que recorrer Durán. ¿Cuán peligroso está? Bueno, pues es lamentable tener que decirlo, pero estamos recorriendo Durán, pero de una manera muy puntual en sectores que hemos determinado que no, nuestros brigadistas, que nuestros candidatos, porque somos un bloque de candidatos, no corramos el riesgo. Recordemos que ahora en mayo nuestro alcalde tuvo un atentado, gracias a Dios está con vida, pero la situación es muy crítica. En este momento, hace 5 días hasta ahora se cuentan más de 23 muertos en el Cantón Durán. En este momento, 8 de la mañana, hay una balacera en el shopping del Cantón. Entonces, nosotros no tenemos la garantía de nada. En el 2021, como asambleísta, yo llamé a comparecer a los 2 ministros, Vela y Carrillo, que por cierto está de candidato, a pedirle explicaciones qué estaban haciendo por la seguridad de Durán. Pues yo creo que a Durán ni siquiera sabían que existía esa ciudad. Entonces, nuestra campaña es muy atípica en este momento. Ya a las 5 de la tarde tenemos que volar a nuestras casas, vamos a trabajar en temas de redes sociales por la seguridad de nosotros. Pero eso sí, en la medida que nosotros podamos, nuestra campaña es de tener el contacto con la gente. Ayer estuvimos a las 4 de la tarde en Sauces 2. De cada 10 ciudadanos, los 10 te piden seguridad. No piden nada más en este momento, lo que piden es seguridad.
Entonces nuestra campaña, sí, muy terrible, nuestra campaña es atípica, pero en la medida que podamos la vamos a seguir haciendo como nosotros lo sabemos hacer, con la gente, escuchando a la gente. Y eso es importante, siempre escuchar. Y eso es lo que está pidiendo la gente, seguridad, Alexandra, es lo primero, ¿no? Eso es lo que me está diciendo usted, ¿no? Sí, por supuesto, y es por eso que con la compañera Luisa González y Andrés Arauz, pues nosotros queremos, una vez que ganemos, que tenemos que ganar en su gran mayoría los asambleístas, y nuestra presidenta, pues trabajar primero en una depuración institucional. Tenemos que depurar la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el sistema de justicia, lograr esa eficiencia institucional, que tengamos un servicio o un sistema judicial eficiente, y que cuando un delincuente sea detenido, pues se lo juzgue con el debido proceso, obviamente. Y también, pues, a la policía, más allá de la parte logística, pues, trabajar en un tema de estrategia, de inteligencia, y no solo en la consecuencia, en lo que estamos viviendo ahora, sino en la causa de lo que está pasando con la inseguridad. El desempleo, la falta de atención por parte de un gobierno, la falta de política pública. Si tú ves las cifras del presupuesto de seguridad del gobierno de Lazo en el 2022, solo fue ejecutado un 33%, viviendo los peores momentos de inseguridad en el 2022. Entonces, yo creo que necesitamos un gobierno que esté sintonizado con la gente, que quiera a la gente, que haya esa voluntad política y sobre todo que trabaje, porque si no se trabaja no hay resultados. Recordemos con Correa. Correa recorría el país todos los días, atendían las necesidades. Tiene que haber un indicadores, tiene que haber evaluación de desempeño permanentemente. Tenemos que exigir resultados a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas. Pero lamentablemente nada de eso hay en este momento. Ramiro, por favor. Alexandra, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Sí, siempre dice que en el pasado estábamos mejor. Yo quiero enfocarme en sus funciones asambleísta, legislar y fiscalizar. Usted ya está esbozando lo que sería su función dentro de la capacidad de legislar. En fiscalización, ¿por dónde se iría? Bueno, fiscalizar tenemos que hacerlo de una manera coherente, de una manera seria, que no se entienda esto de fiscalización con persecución, pero Alexandra Arce como tal tiene que pedirle cuentas al gobierno en cuanto a la seguridad, en cuanto a la salud y en cuanto a la educación, que es lo que realmente en este momento nos preocupa. Exactamente cuánto invirtió el gobierno nacional, cuánto lleva invertido en estos 6 meses del año en seguridad la Policía Nacional, por qué los UPC no están dotados, por qué no tienen mantenimiento, por qué la policía cada vez que los vemos en las esquinas están empujando los carros, por qué en vez de comprar unidades nuevas tenemos los carros que los están repotenciando. Ya una rendición de cuentas y una explicación de las autoridades que ya cuando usted ejerza ya habrían cesado en sus funciones, ¿verdad? Que habrían cesado y los que están vigentes, pues, ¿no? Claro, pero si ustedes ganan no les van a pedir cuentas a los que están vigentes, pues, ¿no? ¿Por qué no? Porque tendríamos que conocer su plan de trabajo, o sea, tenemos que saber pero hacia qué dónde... mejor que usted que ya lo conozca, porque es de su propia línea, pues, ¿no? ¿No le parece? Por supuesto. ¿Verdad? Entonces por ahí no habría mucho que hacer. Y sobre las otros tipos de autoridades que no tengan que ver con el Ejecutivo, me significa que procurador, la fiscal, temas que están en camino y que en verdad son cuestiones que sí preocupan. Bueno, como Alexandra Arce, mi prioridad es atender las necesidades de lo que la gente en este momento requiere. Y como militante de con mucha más Ciudadana. con mucha más razón, porque la bancada de la Revolución Ciudadana siempre se ha preocupado de lo que le pasa a la gente. La agenda política no está en... O sea, la agenda política siempre está en la mesa, pero eso de allí nosotros tenemos directrices, nosotros tenemos un buró, nosotros tenemos un líder, la jefa de la bancada, hay una agenda programática que obviamente nos van a indicar en los plazos establecidos, nos vamos a dividir trabajo, tales asambleístas se van a dedicar a esto, tales asambleístas a otro, pero yo siempre quiero recalcar, yo he sido muy orgánica y leal al proyecto político de la Revolución Ciudadana y por eso estoy acá. Pero a mí sí me preocupa como ciudadana, como militante y como política lo que está pasando en este momento el Ecuador. Entonces, mi prioridad y la prioridad de nuestra bancada siempre va a ser atender lo urgente y lo necesario. Solo le quiero comentar algo, y esto más que una pregunta es un chisme, ya que se lo quiero trasladar a manera de pregunta, porque
Hay un run que dice que lo primero que haría la Asamblea es retomar el juicio político al presidente de la República para amargarle sus últimos días de gobierno. ¿Usted ha escuchado algo de esto? Bueno, sí hemos escuchado, no hemos tenido líneas oficiales de lo que vamos a hacer. Estamos enfocados en este momento en ganar la presidencia, estamos enfocados en ganar la mayoría en la Asamblea Nacional y obviamente reducir los índices de inseguridad. Van a tener un grupo importante, por eso es la pregunta. Ya, entonces el run sí tiene algo, ¿no? Bueno, sí ya, se ha escuchado, pero no ha habido ninguna línea oficial por parte de nuestro movimiento. Bolo. Gracias, Ramiro. Alexandra, sí es preocupante el tema de seguridad, pero me imagino que entre sus ejes también estará salud y educación como prioridad también. Correcto, sí. Nosotros, bueno, hasta que yo tuve la oportunidad de estar en la Asamblea Nacional, se estaba discutiendo el presupuesto, pues lamentablemente había una reducción de las partidas presupuestarias de lo que le correspondía a salud y educación. Recordemos que la Constitución habla de que en la salud tendríamos que llegar a un 6% del Producto Interno Bruto y en salud de un 4%, pues lamentablemente ni en sueños con este gobierno se llegaba a esos porcentajes y un incremento del 0.5% del PIB, que al contrario se lo había bajado. Pero más allá de hablar de cifras o de normas que dicta la Constitución, pues ahí está evidente, pues tú vas a un centro de salud totalmente deteriorado, no hay medicinas. La famosa privatización de las medicinas que tenías que ir, que ya no íbamos a tener las colas largas en los hospitales, sino que con una receta ibas a una farmacia privada y te entregaban la medicina, pues eso creo que funcionó. Sueños de perro. Funcionó creo que una semana y en ciertas farmacias. Entonces nos vendieron sueños de perro, como dice Ramiro, a todos los ecuatorianos. Yo estaba contenta, yo decía, chuzo, qué bueno, ahora vamos a hacer... Sonaba súper bien. Claro, súper bien y todo el mundo contento, pero lamentablemente todo fue mentira. Y en el sistema de educación, pues peor la cosa. O sea, las escuelas deterioradas, amenazadas por bandas, los profesores que no les pagan. Entonces, y no tenemos resultado. Entonces... tenemos que trabajar en todo eso. Hay un plan muy explícito por parte de Luisa González y Andrés Arauz, pero lo más importante es que ya lo hicimos en el año 2007 al 2017. Entonces no vamos a improvisar, ya sabemos qué hacer y tenemos un equipo idóneo y técnico para poder atender todas estas necesidades. Y en el tema de fiscalización, ¿qué le parece? Si bien es cierto, y concuerdo con usted, ya tenemos demasiado en el Ecuador con este... canibalismo político, como yo lo llamo. Ya no tenemos contendores ni rivales, sino que tenemos enemigos. Y con ellos tenemos que practicar la revancha. Yo creo que ya es momento de bajar las armas. Y en el tema fiscalización, le digo, sería bueno vigilar que se cumplan al menos esos presupuestos. O sea, y obviamente a la autoridad de turno, en este caso un ministro, decirle por qué no se cumple con tal, por ejemplo, con rubros como para salud, con rubros para educación. Mira, el trabajo que nosotros hicimos en la Asamblea Nacional del 2021 hasta que se dictó la muerte cruzada fue un trabajo muy bueno. Yo estuve allí, o sea, yo trabajé en la Comisión de Soberanía Alimentaria. Lamentablemente, ciertos medios de comunicación se encargaron de desprestigiar el trabajo de la Asamblea Nacional, a tal punto de que, mira, nosotros nos acusaban de que nosotros solo nos pasábamos llamando a los ministros, en la que pasó. Okay. Pero llamábamos a los ministros para que nos den cuenta pues, de qué estaban haciendo. Cuando yo estaba en la Asamblea, pasaron 3 ministros de Agricultura. Una ley de pesca que estaba en el sueño eterno. Se aprobó esa ley de pesca, creo que fue en el 2020, y nunca el gobierno nacional se encargó o se preocupó de dictar el reglamento, de emitir el reglamento. Entonces, ¿qué pasa? Que la Asamblea Nacional trabaje, dicte normas, que por cierto hay miles de normas, pero si no tenemos un gobierno que trabaja en concordancia con nosotros y ministros que se pongan la camiseta del país, de la patria, la necesidad del ciudadano, pues lamentablemente vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo ahora. Entonces, la fiscalización corre por algo serio, por algo que vaya con la sintonía de la gente, ¿no? Definitivamente. Agradecer, oiga, tengo un mensajito para usted, Alexandra. Lucho Jiménez dice que salude a mi alcaldesa. ¿Vale? Siempre nos apoyó en la alcaldía cuando estuvimos allí. Qué belleza, ¿no? Mire que la gente la recuerda. Sí, muchas gracias a Lucho. Pues decirle que ahora tenemos que apoyar al alcalde que tenemos. Necesitamos unirnos los durangueños. Estamos con mucho miedo, pero el alcalde no puede salir solo. Si nosotros no le damos la mano, si nosotros
no tenemos empatía con nuestras autoridades, pues lamentablemente vamos dejando a un lado las diferencias políticas. Cuando se terminó la campaña, pues yo me puse a las órdenes con el alcalde Luis Esteban Chonillo, en la medida que yo pueda poderlo ayudar, pues en mis conocimientos, obviamente dejar en claro que no es una incursión en el municipio, pero sí, yo soy duraneña, pues, o sea, yo tengo 46 años viviendo en el Cantón Durán, entonces, poderle dar luces y sugerirle algunas situaciones, ventajosamente el alcalde escucha a todos los que perdimos las elecciones ahora en febrero, y ahora sí, pues, yo sí le pido a todos los duraneños que nos unamos. El alcalde necesita nuestra ayuda. ¿Sabe lo que me acuerdo de usted? Sí. Cuando se bloqueó con Juanita Vallejo. ¿Se acuerda de ese hecho? Sí, sí. Oiga, pero me encantó que la puso bien. Eso está dentro del anecdotario que usted lo debe Mire, tener yo guardado. soy duraneña de cepa, yo voy a defender mi ciudad siempre. No, está bien, Sí. está bien. Sí. Me acuerdo y lo recuerdo con humor. Lo hizo muy bien, muy Y bien. nadie va a ir a pisotearnos a los duraneños, nadie. Entonces, Alexandra Arce está en el casillero número 2 para asambleísta provincial por las listas número 5. Así es, así que Seguiremos chicos, a elegir por los que ya sabemos cómo hacer las cosas. Muchas gracias, Alexandra. Gracias a ustedes. Pagamos corte comercial, regresamos enseguida con Augusto de la Torre. Vamos al corte.